Bienvenidos a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM, donde los lunes y miércoles de 10 a 11 de la mañana escucharás tu programa Identidad. Bajo la conducción de la licenciada Helen Garibaldi y sus invitados, escucharemos consejos y guías para resolver los conflictos y disfrutar al máximo la vida. Desde Quito, Ecuador, empezamos. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Hoy lunes 21 de agosto del 2023 damos inicio a este programa Identidad, porque el profesionalismo y la credibilidad son nuestra identidad. Soy Helen Garibaldi y les invito a estar en sintonía con nosotros. Ahora que tenemos un ambiente, un panorama mucho más claro, tenemos que considerar estos temas importantes porque está en juego el rumbo y el destino de nuestro país. Pero antes de ello queremos enviar saludos especiales a la Fundación Vista para Todos, de manera muy particular al doctor Diego Mauricio Benítez, quien no cesa de hacer diferentes actividades sociales a nivel nacional en beneficio de los más necesitados. Saludos cordiales a nuestro querido amigo el doctor Diego Benítez. Al jurista Adolfo Maldonado Sánchez, quien también envió gratos saludos a nuestro programa Identidad, que siempre se encuentra con nosotros, atento. Saludos también a la bella dama guayaquileña Anita Icaza Álvarez de Maldonado, quien se encuentra también en sintonía con nosotros. Nos vamos a Milagro, cantón de la provincia del Guayas, a la empresaria Elba Bonilla, ¿sí? Saludos cordiales también al señor Washington Cabezas, que siempre está pendiente de nuestra programación. Un cariñoso y fraterno abrazo a nuestra linda gente de Milagro. Queremos también enviar saludos allá en La Tacunga al periodista Carlos Morán. Gracias por ese cariño fraterno, querido colega. Nos vamos a Bélgica, a Yasmín Pingel, quien está al día con nuestra programación. Saludos fraternos a quienes hacemos el programa Identidad y de manera particular, ¿quién le habla? Pues bien, también tenemos saludos cordiales para el señor Polo Báez, a Genoveva Aldaz, a la abogada Fabiola Luzuriaga. Saludos fraternos. Gracias por ese cariño que se hace presente en esta mañana aquí en el programa Identidad. ¿Estamos saliendo al aire, Bismar, en la cámara? ¿Estamos al aire? ¿Sí, no? Ya, perfecto. Pues bien, queremos ahora entonces considerar un mensaje que nos acaba de llegar que dice: no más fraude. Es un colectivo de compatriotas que todos los jueves hacemos plantones frente al Consejo Nacional Electoral. Pedimos conteo manual, voto a voto. Este es el sentir de nuestra gente ecuatoriana. El tema de hoy que vamos a tratar en esta mañana tan importante es la influencia del entorno político en la toma de decisiones. ¿De qué manera influye estos actores políticos de nuestra tierra ecuatoriana y el entorno que se genera a través de ello? Para contar con este tema, para poder desmenuzarlo y entenderlo mucho mejor, tenemos en esta mañana como invitado a Alejandro Zavala. Él es nuestro invitado en esta mañana. Él es un consultor político con 20 años de experiencia en campañas políticas, en la comunicación de gobierno y gestión, y manager de la crisis, si no me equivoco, como está aquí. También ha sido catedrático universitario y conferencista en varios países de América Latina y España. Bienvenido, Alejandro. Hola, Helen, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí, un saludo grande para toda la audiencia. Gracias a ti por el espacio que nos brindas en esta mañana. Queremos empezar, aquí me llegó un mensaje desde Italia. A ver, ¿qué dice? Buen día, mi lindo Ecuador. Desgraciadamente nosotros los ecuatorianos en Torino hemos intentado votar, pero el sistema no permitía ingresar nuestros datos. Según mi forma de pensar, ya del inicio todo esto es un fraude, porque como ecuatoriana tengo el derecho de dar mi voto por el partido de mi simpatía. Que viva mi patria y pronto
al cambio por un país libre y democrático. Es el sentir de Flora Sánchez. Ella se encuentra en Italia. Muchísimas gracias por el mensaje que nos llegó. Mi querido Alejandro, coméntenos, 20 años de experiencia en el tema de la consultoría política. ¿Cómo incursionaste en este caso? Bueno, la verdad fue medio accidental, porque yo me fui a Argentina en el año 2002 a estudiar un máster en Dirección de Comunicaciones Corporativas, y dada la casualidad que un profesor mío que me daba opinión pública era el encuestador de Mauricio Macri, que cuando estaba para intendente de Buenos Aires. Entonces yo literalmente le pedí que por favor me deje ir a ver cómo era un cuarto de guerra, cómo era una campaña política, y él me dijo, no, estás loco, cómo esas cosas son secretas y hay confidencialidad. Le dije, vea, soy ecuatoriano, que yo no voy a hacer nada, no voy a contar nada a nadie. Y la verdad le molesté tanto la paciencia a mi profesor que me terminó llevando, y fue muy divertido porque le dije literalmente, yo voy y paso café, no tengo problema, o sea, quiero ver nada más por dentro. Y entré al cuarto de guerra y el primer día pasé café, al segundo día me senté y al quinto día ya estaba opinando, y me picó el bicho de la política y desde ahí no he parado. Empecé en las campañas a trabajar en Argentina, luego regresé a Ecuador y hemos hecho varias campañas políticas en estos años. Perfecto, Alejandro, me mencionas que eres ecuatoriano. ¿Eres casado con una ecuatoriana? Sí, casado, familia? sí, cuencana, mi mujer es cuencana y tengo un hijo de 5 años. Sí, yo soy quiteño. Sí. Perfecto. Alejandro, has sido catedrático. ¿Qué es lo que tú has emprendido en las universidades del Ecuador? Bueno, yo he dado clases en casi todas las universidades particulares de aquí de Quito, en la Universidad de San Francisco, en la Universidad de las Américas, donde actualmente doy clases en el máster de comunicación política de la universidad. He dado clases en la Universidad Internacional, he dado clases en la UTE y en varios posgrados en varias ciudades del Ecuador. Así que me ha gustado mucho ser profesor. Soy profesor desde el año 98 que empecé en el Colegio Menor San Francisco de Quito, y de ahí profesor universitario. ¿Cuál es la mejor experiencia que te ha dejado en este caso como catedrático universitario? Porque ya vamos a hablar de los jóvenes. Bueno, definitivamente el aprendizaje en libertad de los estudiantes es lo mejor, la creatividad. Cuando uno a los estudiantes les da libertad para que sean creativos, para que ellos mismos sean parte del aprendizaje y aprendan haciendo cosas, no solo con la típica clase de escribir en el pizarrón y esas cosas, sino que ellos sean parte del aprendizaje, uno descubre unas cosas maravillosas. Yo fui profesor también de literatura y era una maravilla ver a los estudiantes haciendo proyectos con libros como La Divina Comedia, El Quijote, bueno, una cosa impresionante. Entonces, ver la creatividad de mis estudiantes, la motivación para venir a las clases es lo mejor. O sea, uno prepara las clases con creatividad, prepara las clases con mucho entusiasmo para que ellos vengan y se sientan contentos y que no vengan y digan, hoy me toca la clase con este. Uno se prepara para que justamente ellos vengan motivados y vengan contentos a la clase y nos divirtamos, porque el aprendizaje yo no creo que debe ser aburrido ni un plomo, sino que debe ser divertido y que podamos tener interacción. Y es muy, muy agradable la relación que tengo yo con mis estudiantes. Alejandro, como analista político, de pronto tú has podido inyectar el impulso y el deseo de servir a la patria en tus jóvenes estudiantes. Sí, claro que sí, desde luego. Yo, cuando empecé a dar clases en la Universidad de San Francisco de Quito, los principales de la universidad, Santiago Angotena, que en paz descanse, y Carlos Montúfar, me dijeron una cosa increíble. Me dijeron, verás, tú eres profesor de literatura. En esta universidad hay mucho profesor gringo, hay mucho profesor americano y además hay muchos convenios con universidades del extranjero. Tú tienes la misión de que tus estudiantes sí se vayan a formar afuera, tengan posibilidades de estudiar en otros países, pero que siempre regresen al Ecuador para hacer patria acá. Entonces nosotros siempre les hemos inyectado esas cosas a los estudiantes para que sirvan aquí. Mi clase en este momento es una clase que Carlos Larreategui, el principal de la Universidad de las Américas, confió en mí darme una clase tan importante como ética de la comunicación política. Me puso un peso increíble encima, porque realmente dar ética en la comunicación política, que últimamente es tan sucia y tan fea, es un peso, pero me ha gustado mucho. Voy 2 años ya dando esa cátedra y espero seguir muchos años más ahí. Perfecto, mi estimado Alejandro, como consultor y analista político es importante también, antes de entrar más allá en materia, coméntanos cómo tú vislumbras el tema de los votos nulos que se han presentado en estas elecciones, en estos escrutinios. Bueno, en realidad esa es una manifestación del hartazgo que tiene un poco la gente con la política. La verdad es que no hemos tenido muy buenas experiencias a nivel de los gobernantes que hemos tenido muchísimos casos de corrupción, hemos tenido muchísimos casos de que no sirven al pueblo, de que no hacen las obras, que no sacan de la pobreza a la gente. Entonces, esto crea una suerte de hastío de la gente que ya no cree en los políticos. Mira, las cifras del Latino Barómetro que salieron este año en el
2023 son increíbles. Solo 3 de cada 10 jóvenes de edad de millennial y centennial creen en la democracia como sistema. Es gravísimo eso, porque eso es caldo de cultivo para el autoritarismo. O sea, Así es una es. cosa muy peligrosa que la gente no crea en la democracia. Entonces, todas estas cosas tienen que los políticos replantearse y empezar seriamente a no ser corruptos, a hacer el trabajo que se les obliga, porque el mandatario, el mandante es del pueblo y tienen que obedecer las cosas que el pueblo les dice, y a cumplir sus ofertas de campaña y a trabajar por un mejor Ecuador y a sacar a la gente de la pobreza. O sea, en este momento tenemos una inseguridad terrible, pero también es fruto de que los chicos ahora tienen dos opciones: o son robados o integrarse a pandillas en Esmeraldas, en Los Ríos, en Guayas, en Manabí. Es una realidad terrible que solo cambia con oportunidades para esos chicos. Es lo que más se busca en la política: cambiar la realidad de la gente para bien. Correcto. Sabemos que has sido catedrático en cuanto a la juventud y que proyectas ese deseo y ese ahínco para que los jóvenes se involucren en este mundo político que es muy interesante, muy servicial, pero sabemos también que los votos nulos influyen en la decisión de los jóvenes. ¿Por qué te digo esto, Alejandro? Porque si bien es cierto, aquellas personas que votan nulo, como tú bien lo mencionas, son personas que no tienen confianza en ningún partido político, pero sin embargo ha habido una sorpresa en todo este escenario. Realmente nadie mayormente apostaba entre los favoritos como Daniel Noboa, y es un joven que sin embargo salió con una sorpresa la noche de ayer. Ese voto evidentemente es un voto joven, es un voto Sí, contra el establishment político, porque, o sea, Daniel Noboa no es una persona demasiado conocida ni que ha tenido una larga trayectoria en política, a pesar de que fue asambleísta en el periodo que feneció recién con la muerte cruzada, pero no ha sido una persona que ha brillado en la parte política. Entonces ese voto de los jóvenes es un voto especie anti-establishment. O sea, dicen: ya estoy harto de los mismos políticos de siempre, de los partidos políticos de siempre. Ve, este joven apareció por aquí, le fue bien en el debate, tiene una familia muy, muy, muy simpática, sale con sus padres, le pasea con su esposa, y esas cosas le gustan a los jóvenes, y está muy fuerte en redes sociales. Después ahora del como que es debate tendencia él. fue tendencia en TikTok Sí. impresionantemente. Conectado con los jóvenes, y ese voto está ahí, y fue impresionante porque las encuestas le daban entre 4 y 5% y apareció con 26%. Mira Son tú. 20 puntos, es una locura. O sea, yo no creo que nadie ni él mismo se imaginó la cantidad de votación que sacó el día de ayer. Fue una sorpresa para todos los que estábamos esperando otros números. Nos hemos quedado anonadados, pero eso está pasando ¿Será que mucho. ahora él se está convirtiendo en un referente en la juventud ecuatoriana? Sí, yo creo que sí. Aparte, yo he visto, porque yo sigo a los políticos en sus redes sociales, que ha hecho un importante trabajo de territorio también. Ha visitado casi todo el Ecuador. Tiene la facilidad, porque tiene recursos económicos, de moverse en Correcto. helicóptero. Él siempre está, sube y baja de un helicóptero. Yo le veo sus redes sociales. Y ha estado en muchísimos lugares del Ecuador compartiendo con gente. Entonces, yo creo que hay una mezcla de sí, tiene un voto joven principalmente, pero creo que también tiene un caudal importante de voto en los sectores rurales, sobre todo de la costa. Él es de Santa Elena, pero ha estado en Manabí. La primera candidata a asambleísta nacional es manabita, es de Puerto Viejo, y han trabajado muy fuerte en Manabí, en Los Ríos, en Esmeraldas, en Guayas, en Santa Elena, y ese trabajo también está dando sus frutos en este momento. Y te comento que sabemos que obviamente él viene de un padre político, empresario. Sin embargo, hablando del padre, en cuanto a este tema de Daniel Noboa, el padre ha sido un político tradicional que, según las informaciones que hemos tenido en las redes sociales y en las noticias y en las diferentes campañas que en su momento realizó el señor Noboa, el padre de Daniel Noboa, realizaba sus campañas obsequiando, dando, y son costumbres tradicionales de los políticos, pero sin embargo eso no afectó a la campaña de Daniel Noboa. Sí, yo creo que eso, el clientelismo político, le hace muchísimo daño a la política, porque es una cuestión de quién tiene más recursos. Entonces entregan colchones, entregan fundas Y sin embargo te de comento, víveres. perdona que te interrumpa, Daniel Noboa actualmente en sus campañas, según veía, repartía litros de leche. Sí, Era otro totalmente. clientelismo A mí me político. parece que el clientelismo político le hace muchísimo daño, porque la gente se mal acostumbra a eso.
eso. Entonces no te votan por tus propuestas, no te votan por tu ideología, no te votan por tus méritos, sino te votan porque le das una camiseta o una cosa así. Es horrible, eso debería esfumarse del escenario político. Yo no estoy de acuerdo con eso. Incluso yo que he hecho campañas políticas, hay barrios en donde si uno no lleva cosas, no entra directamente, no te Mira dejan pasar a los tú. candidatos. Tú tienes que arreglar con ciertos líderes de los barrios y decir, vamos a entregar, obsequiar estas cosas, si no, no te dejan pasar. Caramba, no me la sabía Sí, sí, esa. sí, pasa en muchísimos barrios, en Santo Domingo, en Esmeraldas, en Manabí, en Guayas, hay barrios en O donde sea, con las manos directamente vacías no ningún pasas. candidato no puede entrar. No puedes pasar, Caramba. definitivamente no puedes pasar, no te dejan pasar. Bueno, sería sencillamente que ellos están tratando de vender su conciencia o su voto para recibir, qué sé yo, Pasa que les han mal acostumbrado a los propuestas. políticos mismos, o sea, es culpa de los políticos, es culpa de la gente, es de los Ujú. políticos que han estado dándoles obsequios, dándoles prebendas todo el tiempo, entonces la gente se acostumbra y se mal acostumbra, entonces ya cuando tú quieres ir a dar solo tu propuesta o a hablar con la gente o a reunirte, ya no te dejan pasar porque no traes nada con ellos. Correcto. Aquí tenemos también, tenemos un mensaje que dice, hasta hoy voy enterándome de las varias muestras clarísimas de fraude y no me sorprende con ese del Consejo Nacional Electoral corrupto hasta la médula. No debe sorprendernos esos resultados. Los dos binomios ganadores son parte del correato podrido. Caramba, son las manifestaciones de diferentes posiciones de nuestro querido país Ecuador. Sin embargo, hay personas que están de acuerdo con esta situación. ¿Consideras tú realmente que Daniel Noboa tenga vínculos con el correísmo? No, yo creo que absolutamente no, a pesar de que está corriendo por la lista que una época fue el Ujú. 35, fue Alianza País, pero todos Sí, sabemos que cuando Moreno asumió el gobierno y dio el giro en contra del correísmo, a ese movimiento político prácticamente les llevaron a la nada, a las cenizas, les desbarató absolutamente. Eh, Corre por esa lista, pero digamos, es un membrete, es un número. Yo creo que Daniel Noboa justamente lo que ha hecho es no pelearse con nadie, es una persona que no busca confrontación, no busca pelea, no busca ataques, y eso a la mayoría de gente le gusta, pues estamos cansados ya de clivaje absurdo, de que todo el tiempo están peleándose los extremos y no solucionan las cosas de la gente. Entonces Daniel Noboa ya dijo ayer mismo en su discurso cuando le pasaron los resultados, dijo claramente, yo no tengo ningún problema, cuando tengamos que debatir, debatiremos, pero yo no tengo ningún problema con ningún correcto. Me parece muy bien, no creo que tenga vinculaciones con el correísmo, vienen de otra ideología totalmente diferente. O sea, el correísmo es progresismo, el socialismo del siglo XXI, y él es mucho más liberal, si tú quieres, en la parte económica. Él está pensando en, por ejemplo, eliminar el impuesto a la salida de divisas, ujú, que en cambio Andrés Arauz dijo que le debían subir al 30%, y es del 5%, que ahora está bajando creo que al 3%, pero que él le va a dejar en cero. Entonces, él quiere abrir la economía al mundo, o sea, es un discurso mucho más liberal. Entonces yo no creo, no le veo vínculos con el correísmo ni ideológicamente ni por cercanía. Hay algunos candidatos, yo creo que lo que le faltaban eran cuadros a Daniel Noboa. Entonces cuando uno no tiene cuadros, no tiene un partido político estructurado, a veces recurre a políticos que están ahí, digamos, libres, como ujú. futbolistas que no tienen equipo y han tenido pasado correísta, pero ¿quién no tiene eso? O sea, Claro. en todas las listas hay que recordar que una época el correísmo fue el 70% del Ecuador, entonces no se puede estigmatizar. Habrá gente buena y mala como en todos los partidos políticos, entonces no, pues, no hay como estigmatizar. De hecho, el candidato Otto Sonnenholder tenía como su candidata a vicepresidenta una exfuncionaria del gobierno de Correa, cercana. Entonces yo me parece que eso está bien, porque no se puede estigmatizar a la gente, estamos hartos ya de esta confrontación. Lo que sí hay que estigmatizar es la corrupción, venga de donde venga, del ala Por que sea, de supuesto. izquierda, derecha, de centro, eso es lo malo, pero no por su ideología ni por a quién siguen o a quién. Yo creo que es la confrontación, esta debe terminar ya por fin, y creo que Novoa es mucho de eso, cero confrontación, vamos a las propuestas, debatamos con responsabilidad, crucemos tesis, confrontemos tesis y no nos peleemos personalmente. ¿Consideras tú, Alejandro, consideras tú que el comentario que hizo Jan Topic en el momento del debate le dio un empujoncito a Daniel Noboa al decir tú y yo estamos elevando el nivel del debate? Sí, porque enseguida salieron una gran cantidad de memes. O sea, a ver, el debate per se, el escenario mismo del debate no lo sigue demasiada gente, sobre todo los jóvenes. Yo, Claro. yo tuve acceso a las cifras de los debates de elecciones seccionales de febrero y no llegaban a los 2 puntos de rating. O sea, nadie veía el debate. Lo que se hace ahora es una estrategia integral
de hacer el predebate, el durante el debate y el postdebate. Entonces una estrategia integral que uno va calentando el debate desde las redes temprano, luego durante el debate uno hace hashtags y un montón, y va bajando los bytes del candidato que ya están previamente trabajados, pone placas, pone memes, y después del debate, acuérdense que en el año 2021, cuando Lazo utilizó esta herramienta que se llama el meme drop, que es el Andrés no mientas otra vez, no fue solo lo que dijo Lazo, pues al día siguiente salieron memes, hubo carteles en las calles, hubo músicos que hicieron, entonces el post-debate, esta conversación digital, a Noboa, después de lo que le dijo Topic, pero salió millones y salían con corazones y cosas muy divertidas, le dio un empujonzazo terrible, Topic sin darse cuenta, le hizo un favor gigantesco a Noboa. Efectivamente, así pasó. Bueno, pero en todo caso, yo quiero que me ayudes con esta pregunta. Sabemos que el país está atravesando situaciones muy difíciles en el ámbito económico, social, cultural. En diferentes aspectos nuestro país está en un declive y sin embargo hemos tenido pues el gobierno que acaba de fenecer prácticamente, un empresario, banquero. Ahora se están postulando, pues como ya sabemos, Luisa González y ahora Daniel Noboa. ¿Consideras que en este caso, por ejemplo, cuál de las dos posiciones podrían o ideologías políticas podrían salvar este país? Bueno, yo lo que creo es que estamos en un momento muy grave por la presencia del narcotráfico en el Ecuador, y eso es una cosa que no pasa de la noche a la mañana, pues. O sea, el narcotráfico se instala en un país y poco a poco va permeando la sociedad, va permeando las Fuerzas Armadas, la policía, el sistema de justicia. Vemos cómo los narcotraficantes salen al día siguiente, es una vergüenza, y luego la política también, se juntan con ciertos políticos locales, y después toman las cárceles, y después cuando ya tienen todo eso, explota el narcotráfico. Y entonces tenemos un problema de inseguridad terrible, y ahí yo ya no creo que es cuestión de ideología, ni de izquierda ni de derecha, es cuestión de ponerle mano fuerte al narcotráfico porque nos están matando. O sea, yo veía imágenes del día sábado en Quevedo, donde ya matan por diversión a un chico en una moto, los narcos les empiezan a disparar con fusiles, o sea, y le mataron a un chico de un colegio en Guayaquil, pero con la mochila y el uniforme, cosas ya terribles que estamos viendo. Entonces, yo, la verdad, lo único que le pido al que sea que gane es que nos cuide, tenga un buen plan de seguridad, mejore la seguridad, porque así no podemos vivir con miedo. Alejandro, la pregunta que te acabo de realizar obedece porque si bien es cierto, entre los otros candidatos que estaban como postulantes a la presidencia de la República, ofrecían dentro de sus propuestas una rigidez de control social para mantener la paz en el país. Por ejemplo, hablemos de Jan Topic, sin embargo, en las campañas que él realizaba, promocionaba vehículos, seguridad, incluso en el panóptico restringió el internet. Entonces, sin embargo, imagínate que eso no le impulsó a él a subir como uno de los preferidos. Imagínate en los jóvenes, porque él tomaba una figura con poder, una figura con claridad, una figura con decisión y con firmeza, que es lo que necesitamos en el país. ¿Qué opinas al respecto? Es que yo creo que la seguridad es un tema integral. No se puede creer que solo con bala uno puede solucionar absolutamente todo entrando y dando bala. Es una cosa integral. O sea, hay que hacer inteligencia, contrainteligencia, hay que depurar la policía, las Fuerzas Armadas. Hay que hacer temas sociales, pues hay que darle oportunidades a la gente. No se puede, los chicos ahora en los barrios pobres de Esmeraldas, de Guayaquil, no tienen otra salida. O sea, salen de su casa y o te roban o te haces parte de una pandilla. Si esos chicos no tienen oportunidades, no tienen deporte, no tienen cultura, no tienen educación, no tienen empleo, evidentemente van a ser presas del narcotráfico. Entonces, no todo se arregla con bala, nada solamente. Hay que hacer una estrategia integral de seguridad, y para eso no es suficiente solo dar bala y equipar a la policía. Pero en este caso, por ejemplo, Jan Topic no es que estaba ofreciendo balas, sino es que tampoco esté yo en una posición de defensa con este personaje. Pero sin embargo, por ejemplo, él estaba adoptando el modelo del señor Bukele, que hasta el físico le estaba favoreciendo a Jan Topic, pero al decir verdad no lo elevó entre los favoritos. A eso es que me refería, porque mira las campañas que él hacía con bastante firmeza, lo reitero, sin embargo no lo catapultó ni como el preferido, del tercer puesto no siguió a más. Sí, es lo que yo creo. O sea, me parece que su estrategia al estilo Bukele es demasiado belicista, y uno cuando ve o sea, nadie está a favor de la delincuencia, ni nadie no quiere que les metan en la cárcel y que se tenga mano dura,
pero cuando uno va a la guerra como él proponía, en la guerra mueren un montón de gente, no solo los delincuentes, entonces es una cosa muy, y eso le puede llevar a la gente a tener miedo ya, o sea, no solo tengamos mano dura, hay que recordar que también Bukele en El Salvador tiene unas circunstancias especiales, pues él tiene cooptados prácticamente todos los poderes, entonces no hay manera de contradecirle, en cambio acá se iba a topar con una asamblea con otros partidos políticos, una Corte Suprema de Justicia, una Corte Constitucional que vela por los derechos humanos, no iba a ser tan fácil, como él decía, el 20 de agosto se les acaba la fiesta a los delincuentes, no es así, no es un tema que se va a acabar pronto. Pero Alejandro, por ejemplo, en este caso en el país, hemos tenido dos gobiernos prácticamente nefastos, que sin embargo han dejado una secuela de tragedia, de muerte, de sangre, de corrupción en nuestro país, y de pronto mano dura, firmeza, no es lo que necesita, porque dicho de otra manera, gobiernos blandengues no es lo que necesita, porque si no se pone mano dura con este gobierno que ya va a venir, ¿qué es lo que nos espera con tanta inseguridad? Tú lo acabas de mencionar, ya se mata es por placer. Bueno, yo lo que creo realmente es que este gobierno lo que más ha adolecido es de ejecución. Han tenido este problema de venir de la parte privada a la parte pública y evidentemente esa curva de aprendizaje nos costó muchísimo. O sea, hasta que aprendan cómo funciona la contratación pública, cómo anda la burocracia, cómo se hace un proceso de compras públicas, todo eso han fallado terriblemente. Los niveles de ejecución son vergonzosos. Hay ministerios que tienen 8% de ejecución a mitad de año, es una vergüenza. Deberían tener mínimo el 50% de ejecución, más en los ministerios claves de la seguridad, donde no pueden traer ni siquiera chalecos antibalas, eso es lo más grave. Por eso yo creo que es muy importante la experiencia en el sector público para cuando tú ejerces el mandato, porque si no, hasta que aprendas, hasta que empieces a relacionarte con los funcionarios. Ahora, los funcionarios públicos, hay de todo también, no quiero generalizar jamás, hay muy buenos funcionarios públicos que tienen realmente vocación de servicio, pero muchos tienen miedo de firmar las cosas, tienen miedo de la Contraloría, tienen miedo de los jefes. Entonces estas cosas no permiten que el engranaje del Estado se mueva a la velocidad que se tiene que mover. El presidente que venga no tiene ningún tiempo, tiene 15 meses para desarrollar todo un plan para tratar de ponerle a este país en camino. Entonces es un escenario muy complejo que van a tener que entrar y tomar decisiones urgentemente, porque si seguimos con estos niveles de baja ejecución, de baja gestión del gobierno actual, vamos a tener muchos problemas. Pues bien, efectivamente lo mencionas, 15 meses no se podrá hacer mayor actividad para poder resolver los problemas que adolece el país de los ecuatorianos. Sin embargo, es importante no perder la fe. Tenemos aquí una pregunta muy importante y es la que se basa el tema del día de hoy. ¿Cómo influye el entorno político en la toma de decisiones? Retomando el tema del señor Noboa, que ahora está entre los primeros favoritos del país, imagínate, en este caso, el entorno que él generó no era entre los mayores postulantes, sin embargo, el entorno general, ¿cómo influye en la toma de decisiones? Hablemos del caso de Luisa González. Bueno, yo realmente me metí a trabajar en política porque yo creo que los políticos son los responsables de cambiarle la vida a la gente. A veces hay gente que me dicen, empresarios, dicen, yo no quiero saber nada de política porque con tal de que me dejen trabajar. Y no es verdad, porque si llega un gobierno que te llena de impuestos o que no te da seguridad, seguramente el empresario va a quebrar y va a tener que irse del país. Entonces, la política sí importa. Los políticos toman las decisiones más importantes de nuestras vidas, hacen las leyes, hacen los decretos, hacen la gestión, cobran impuestos, la obra pública, o sea, son realmente las personas que toman las decisiones del país. Entonces, la gente que dice no me importa la política, a mí me preocupa mucho porque no se involucra en realmente cómo van a tomar las decisiones en el Ecuador, no se dan cuenta que cualquier presidente o presidenta que llegue va a afectar a su realidad. Entonces tiene que tomar una decisión informada, tiene que preocuparse de su futuro porque es el futuro suyo y de sus hijos. Entonces es complicado. Yo por eso yo siempre trato de trabajar con políticos que cumplan su palabra, que no vayan a tener corrupción, que sean honestos, que sean frontales, y trato de esas personas de hacerles llegar lo más pronto posible a los puestos de decisión. Cuando son las 10:31, creo que nos vamos a un comercial. Dieguito Salazar, ayúdanos en controles. Regresamos aquí con nuestro invitado Alejandro Zavala.
promocionales y publicitarios en Radio CCE. Bibliotecas activas. Bibliotecas viajeras que movilizan la magia de los libros. Si la distancia no le permite a usted ir hasta la Biblioteca Pública de la Casa de las Culturas, póngase en contacto con el número 099 29 46 241 o al 099 83 54 337 o escriba al correo dirección biblioteca pública cce@gmail.com, porque el servicio de extensión bibliotecaria llega a la institución educativa con historias para jugar, mediación lectora, lectura en voz alta, cuentos y mucho más. La Casa de las Culturas, fortaleciendo la lectura y su red de bibliotecas. Cultura FM 100.9. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM renueva su programación con un concepto actual e inclusivo. Escúchanos a través de nuestra página web www.radiocce.com y contáctanos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter como Radio CCE. Ingresa al mundo de la música, educación, memoria e identidad sonora de la primera radio pública cultural del país. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.radiocce.com. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día. Con usted. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ok, continuamos aquí con nuestro programa Identidad. Tenemos como invitado en esta mañana Alejandro Zavala, un catedrático. Él es asesor político, analista político. Realmente tiene ideas muy interesantes que compartir en esta mañana pues con ustedes. Agradecemos y apreciamos los mensajes que nos están llegando a Facebook y también al mensaje de WhatsApp. Bueno, pues mi querido Alejandro, lo que te estaba comentando fuera del aire, consideras, hay dos polos actualmente. La juventud que se hace presente a través de Daniel Noboa, y en cuanto a Luisa González, una mujer emprendedora política, pero consideras, no hablemos exactamente de nuestro país Ecuador, pero consideras que en estos tiempos donde la mujer está cogiendo un auge bastante fuerte con el feminismo y el empoderamiento, ¿consideras que es beneficioso actualmente elegir a una mujer como presidenta de una nación? Bueno, yo quiero decirte que yo he tenido la posibilidad de trabajar con varias mujeres y es increíble lo buenas políticas que son y la buena gestión que he visto hacer. O sea, las mujeres, yo te decía fuera del aire, que yo digo que tiene 3 razones por las cuales las mujeres son incluso hasta mejores que los hombres. La primera es porque son solucionadoras natas de problemas. O sea, las mujeres solucionan los problemas cuando los hombres los crean. Lo segundo, y eso está medido a nivel internacional, que las mujeres mucho menos propensas a actos de corrupción, muchísimo menos propensas a actos de corrupción. Y la tercera, yo creo que las mujeres no tienen esta testosterona, este ego de gallito del corral de los hombres, de que se pelean. Las mujeres se sientan con quien sea y pueden solucionar los problemas mucho más fácilmente, no tienen este ego y esta testosterona. El problema que tienen las mujeres es que en sociedades como la nuestra todavía el machismo es estructural y es muy complicado. Sufren violencia política, o sea, los ataques a las mujeres en redes sociales son
un horror, es una vergüenza, siempre les atacan por temas sexuales, por temas de mujeres, lo cual, o por su aspecto físico, cosa que a un hombre jamás le atacan. Entonces, y yo te decía, yo he hecho campañas políticas en todo el Ecuador, y las mujeres en las provincias tienen que salir de su hogar a las reuniones de política que normalmente son a la noche, y hay hombres que son tan inútiles, pero tan verdaderamente inútiles, que no comen hasta que la mujer no les dé la comida, o que se enojan porque con quién se quedan los hijos. Pero si estás tú ahí, no seas inútil, tú cuida a los hijos, y tienen problemas, y es complicado que las mujeres salgan a la noche porque el machismo, ¿no? Y son puro hombre y están hablando de política, y qué harás, y tienen problemas graves. Entonces las mujeres que se meten en política son mujeres valientes, que tienen carácter, que son decididas, y normalmente tienen un hogar que les acompaña, o sea, esposos que comprenden el rol de la política, y si no comprenden siempre van a tener un conflicto ahí adentro de casa. Alejandro, sin querer redundar en el tema, sin embargo es importante conocer que el liderazgo hoy en día está cogiendo un tinte bastante feminista. Entonces, ¿tú no crees que eso pueda afectar el hogar? ¿Qué le quedarán a los niños cuando ven que mamá sale? Yo creo que todos los extremos no están bien. O sea, a mí me parece que ya el feminismo extremo, ese que busca conflicto, no le hace bien a nadie. Me parece que el feminismo en la idea de buscar igualdad de oportunidades con los hombres me parece perfecto, porque así debe ser. O sea, yo siempre, por ejemplo, en mis equipos, cuando yo formo un equipo, yo siempre, a igual capacidad, siempre quiero tener la mirada de una mujer también, porque son el 51% de la sociedad. Pues es absurdo que solo tengamos una mesa de hombres y la visión de la mujer. Entonces, no se le pone a alguien solo porque es mujer, pero a iguales capacidades, yo sí quiero tener la visión de la mujer en mi equipo para que me diga cómo están viendo su género, pues somos distintos. Entonces me encanta la visión de las mujeres. Yo te decía hace un rato, mire el liderazgo de una persona como Angela Merkel en Alemania. O sea, estuvo décadas pues ellos tienen un sistema semiparlamentario, pero estuvo como primer ministro años, y fue la única que pudo ponerle en regla al mismísimo Vladimir Putin, que todo el mundo le tenía terror. Pues ella le puso en regla, y la comunidad europea anduvo muy bien, y los tratados del gas y los gasoductos anduvieron muy bien en el gobierno de ella. Tuvo una buena relación con Putin. Yo decía el caso de la presidenta de Nueva Zelanda en la pandemia. Nueva Zelanda fue un ejemplo mundial, la pandemia, manejado por una mujer. Entonces yo creería que hay muy buenos liderazgos femeninos, y la verdad cada día se involucran más en política, y eso es absolutamente sano, porque en la sociedad vivimos hombres y mujeres. Entonces, ¿cómo no van a manejar la política mujeres también? Pues es evidente, como en todos los ámbitos de la cultura, el deporte, la empresa, todo tenemos que ser hombres y mujeres, de estar presentes. No hay cosas solo para hombres ni cosas solo para mujeres. Alejandro, ese es un polo, y el otro polo que nos toca es en cuanto a Daniel Noboa. Sabemos que él es un referente de la juventud, pero obviamente sabemos también que él es un príncipe dentro de la familia Noboa. Pero ¿cómo podemos nosotros fomentar en los jóvenes un interés político cuando realmente la corrupción acampea por todos lados? Bueno, yo creería que Daniel Noboa, él lo ha dicho, yo como sigo muy atentamente las campañas, yo veo todas las campañas de todos los candidatos para poder tener un criterio. Y él, lo que me gusta de él es que, a pesar de ser un heredero de la fortuna más grande que tiene el país, se ha hecho desde abajo, y empezó con un negocio propio, y después fue poquito a poquito escalando en el grupo Noboa. O sea, empezó con manejando el tema de los barcos que exportan el banano, y me ha gustado ese discurso. O sea, no toda la vida de él ha sido color de rosa, a pesar de que evidentemente por la cuna de oro donde nació, no es que ha pasado hambre ni que ha pasado apuros, pero me gusta esa idea de que él tiene las ganas de salir por él mismo y no esperar que les llegue todo desde arriba, desde el padre. Entonces, yo creo que mucha gente se ha identificado con eso, y con la idea de que puede ser un buen empresario que abra el Ecuador al mundo, y que la parte económica del país fluya un poco mejor de lo que estamos, porque estamos bastante mal. Aquí nos llegó un mensaje que dice: el género nos divide, la clase nos une. Es un mensaje de Cecilia Toledo, activista brasilera. Muchísimas gracias por este mensaje tan fructífero y muy profundo. Sin embargo, es importante también analizar las posiciones de nuestros candidatos. ¿Qué es lo que usted vislumbra para el 15 de octubre? Cuando son las 10:41, todavía tenemos algo de tiempo, digamos que 14 minutos.
o 13 minutos tenemos para seguir al aire. ¿Qué es lo que se vislumbra para el 15 de octubre en las nuevas elecciones? Bueno, yo realmente saludo que haya sido Daniel Noboa, quien yo no voté por él, no le seguía, no le tenía en el radar como la gran mayoría de ecuatorianos, pero saludo por una simple y sencilla razón, porque él no quiere confrontar, y yo creo que los ecuatorianos estamos hartos de la confrontación política, de la pelea, de la bronca, de la denuncia, del troleo, de los troll centers, estamos hartos de esa cosa. Entonces yo creería que un escenario en donde se debatan propuestas es el escenario democrático, esa es la democracia. La gente después tomará una decisión, pero yo ya no quiero la confrontación, ni la pelea, ni la bronca. Entonces yo saludo la actitud de Daniel Noboa de ayer para que esto no sea un ring de peleas, ni cosas personales, ni se metan con las familias, esas cosas, por ejemplo, de la política. Yo recuerdo un famoso escritor español que decía, que le preguntaban, ¿usted por qué no se mete en política? Y él decía, porque es tirarle mi honra a los perros. Entonces es grave, entonces yo no quiero que se metan con la familia, sino que debatan propuestas y modelos de país para que los ecuatorianos podamos elegir entre un modelo y otro modelo, el que mejor nos da, y no cosas personales, ni por la familia, ni por ese tipo de cosas. Así que yo saludo que no haya confrontación, que sea tranquilo, que vayamos a las urnas en paz y que tomemos la mejor decisión los ecuatorianos. Alejandro, conocemos cuál es el perfil de Daniel Noboa, nuestro candidato que ha llegado a postularse, pues ahora entre los favoritos y preferidos, ha dado una gran sorpresa, pero sin embargo es importante reconocer que él, como lo mencionamos anteriormente, él viene de una de las familias más poderosas del país, pero a él no le precede tampoco una gran carrera política, más bien empresarial, cuna de empresarios, pero la experiencia política, ¿tú crees que debe plantearse aquí también? Pero desde luego, yo creo que ahí lo importante que tiene que hacer de Daniel Noboa es construir un gran equipo, porque evidentemente él solo no va a poder, tiene que tener un equipo muy fuerte, en donde, por ejemplo, tenga una persona con un operador político que maneje las relaciones con la asamblea. O sea, estamos en un gobierno que está peleado absolutamente con todas las entidades del Estado. Necesita él un operador político que le maneje las relaciones para que la asamblea se vuelva un aliado y no un enemigo, y no estemos en estos entrampamientos que terminan en muerte cruzada. Nadie quiere este tipo de cosas. Queremos que haya separación de poderes, respeto de poderes, pero que las cosas fluyan para beneficio de los ecuatorianos. Y aquí los políticos deberían pensar que los únicos beneficiarios son los ecuatorianos y no sus intereses mezquinos económicos o sus intereses mezquinos políticos. Tienen que pensar en la gente, pues, o sea, eso es para lo que deberían estar en política y no para servirse de la política. Aquí tengo un mensaje importante que dice: ciertos candidatos son de una gran familia que se turnan para gobernar la República. Les sobra el dinero para enviar al extranjero a sus hijos a estudiar, a diferencia de nosotros, trabajar el día y estudiar en la noche. Los hijos de Papito Rico tienen todas las posibilidades de alcanzar lo que quieran, ser alcalde, asambleístas, presidente de la República. Es un mensaje que nos acaba de llegar en esta mañana, en este preciso pero momento. sería bueno... No es malo tener recursos económicos siempre que sean listos. Hay que recordar que Andrés Arauz también estudió en el colegio más caro de Quito y ha salido a estudiar varias carreras afuera, tiene muchos posgrados, de hecho está haciendo un doctorado en México y ha estudiado en los Estados Unidos, habla 5 idiomas y no por eso hay que denostarle. O sea, si es que tú has hecho dinero lícitamente con tu esfuerzo y con tu trabajo, está perfecto. O sea, no porque tienes plata eres un enemigo de la gente. Esas cosas hay que superar. O sea, la idea es que todos vivamos bien, pero si es que alguien logró con su trabajo hacer una fortuna, me parece perfecto. Y yo no creo en la envidia, no creo en el odio, no creo en la disputa. Creo más bien que si es que tiene plata, bien por él, bien por su familia ha podido hacer. Lo mismo pasó con la familia de Andrés Arauz. La Academia Cotopaxi, donde él estudió, cuesta $2,000 por mes. Imagínense lo que cuesta esa educación, y después los doctorados afuera y todo. Entonces, si tienes las posibilidades por derecha, digamos, o haciendo bien tus recursos, yo estoy encantado, yo no le tengo envidia a nadie. Pues bien, estamos aquí todavía, tenemos tiempo, menos mal, 10 minutos para seguir aquí con nuestro invitado en esta mañana, que es Alejandro Zavala, analista político. En cuanto a este escenario que se ha ventilado de tantos candidatos, ¿consideras que deberían haber dos posiciones? No tanto por los candidatos que se han presentado ahora, pero sabemos que el país tiene diferentes partidos políticos y movimientos. Siempre lo pregunto y es importante conocer diferentes opiniones. Por ejemplo, en Estados Unidos existen solamente 2 partidos. Aquí se dan diferentes partidos y movimientos. ¿Qué crees que le convendría al país? Yo creo que tenemos un sistema electoral fallido, absolutamente fallido. O sea, yo creo que
hay que reformar la Constitución, el artículo 115, que es el que le dice que el Estado le da la plata a los partidos políticos para que hagan campaña, el fondo partidario que está en el Código de la Democracia. Esto ha alentado que hayan partidos políticos de alquiler, es una vergüenza, se compran partidos políticos, se alquilan puestos, se venden candidaturas, es una verdadera vergüenza lo que pasa. Tenemos que replantearnos, tenemos que hacer una reforma, somos un país de 18 millones de habitantes, tú mismo lo decías, en Estados Unidos hay 2 partidos demócratas y republicanos con 300 millones de habitantes, nosotros somos 18 y tenemos 300 movimientos y partidos políticos, es una locura. Eso es una tarea muy importante que tiene la Asamblea que se va a posicionar en estos días. Tienen que reformar el Código de la Democracia, tienen que reformar el sistema electoral porque tenemos un sistema electoral absolutamente fallido, y además en esta elección estamos asistiendo a la muerte de los partidos políticos tradicionales. Fíjense que la Izquierda Democrática no participa, Pachacutic no participa, el PCC participa pero prestando el nombre para un candidato. Es tremendo, el partido de gobierno decidió no participar en las elecciones, el único partido político que se ha sostenido es la Revolución Ciudadana, pero perdón, un solo partido político no es democracia. Tenemos que tener partidos fuertes y estamos asistiendo a la muerte de los partidos políticos. Son puras etiquetas y vehículos de alquiler. ¿Consideras tú, te lo pregunto así con toda la honestidad, porque te comento que esta pregunta le han hecho a candidatos políticos y me ha dado cierta simpatía el perfil de cada candidato, pero las respuestas son lacerantes. Te pregunto a ti, sin ser tu candidato, pero esta pregunta es bastante personal. ¿Consideras tú que podrías buscar asesoramiento de una persona que ha sido prófuga de la justicia? No, yo absolutamente no. Yo no, en todos los 20 años que tengo trabajando, no tengo ni un engrilletado, ni un fugado, ni un sentenciado, ni un glosado. Yo siempre trabajo para gente que sea de probada honestidad y mientras tienen esa gestión, yo me encargo de vigilar de que vayan por el lado correcto. A mí no me gusta, yo detesto la corrupción, me parece un cáncer terrible porque se roban la plata de la gente. O sea, tenemos gente en la extrema pobreza que ni siquiera come 3 veces al día y que se roben los recursos de ellos. Es terrible, o sea, no puedes robarte la plata de los más pobres, es endemoniado eso, me parece una cosa terrible, una tragedia que el país tenga actos de corrupción. Yo creería que incluso deberían endurecerse las penas para la corrupción. Realmente es un cáncer que tenemos y además que ningún gobierno está exento, es una vergüenza, en todos lados pasa lo mismo. Hay gente que se prepara no para servir, sino para ir a las instituciones a ver qué roba. No puede ser posible, es una vergüenza. O sea, yo después, ¿cómo voy y les digo a mis estudiantes que se metan en política si es que vemos estos tipos de casos? La gente se asquea de la política, ve la corrupción, ve que además salen tan campantes al poco tiempo a disfrutar de lo robado, nadie devuelve la plata, salen las penas son muy, muy bajas, se perdona al 60% de la pena si colaboras, hay el 2x1, cuando cumples la mitad de la pena ya puedes salir afuera. O sea, son cosas que no deben pasar. Creo que tenemos que dar una lucha frontal contra la corrupción, porque se roban la plata de los más pobres, eso no tiene perdón de Dios para mí. Es que efectivamente nuestras leyes deben ser más rígidas, más estrictas, menos blandas para que no existan casos de corrupción, porque realmente, bien lo mencionas, entran hoy a prisión y salen. Y lo más triste, estimado Alejandro, es que, como te digo, en campaña y después de campaña y hasta en el debate hubo personas que dijeron, candidatos que dijeron, pues que sí. ¿Por qué no coger a X persona como asesor político, como referente, cuando sabemos que ha dejado en su gobierno una estela de tragedia, una estela de tristeza y de corrupción? Entonces, ¿de qué candidatos estamos hablando? ¿De qué gobernabilidad se está hablando, Alejandro, cuando yo no puedo buscar asesoramiento de una persona que ha fallado a toda una nación, por favor? Sí, yo creería que algo muy importante que deberían hacer los candidatos en segunda vuelta es presentarnos sus equipos. Eso no están haciendo, estamos viendo solo los candidatos a la presidencia y no sabemos quién será su equipo económico, su equipo político, su equipo de seguridad. Yo creería que por obligación ética, no por obligación de la ley, pero ética, nos deberían decir, estas son las personas con las que yo voy a trabajar y nosotros fijarnos en su hoja de vida y ver si realmente ese equipo que van a hacer es un equipo que le va a hacer bien a la nación. Entonces, yo creería que los ciudadanos deberíamos exigirles a los candidatos que nos presenten al menos
4 o 5 más importantes de su equipo, o sea, quién va a manejar la economía, quién va a manejar la seguridad, quién va a manejar la política, todas estas cosas son realmente importantes y no se dan. Encima que los planes de gobierno que presentan en el CNE son tan básicos, tan generales, porque como hay esta herramienta en la Constitución de Montecristi, que es la revocatoria del mandato, los vivísimos ecuatorianos como somos, echa la ley, echa la trampa, para evitarse la revocatoria del mandato, presentan unos planes en el CNE súper generales, cosa que nadie le puede revocar el mandato, porque la revocatoria es sobre el plan de gobierno que presentaste en el CNE. Entonces también yo creería que ahí otra cosa para la nueva asamblea. Pidamos planes de gobierno con métricas, con metas, con objetivos para decirle al presidente, a ver, en 3 meses, ¿qué me vas a dar? En 6 meses, ¿qué vas a hacer? En 9 meses. Y ir comparando las métricas y los objetivos con la gestión. Y ahí sí poder decir, sí está cumpliendo lo que ofreció o no, y revocar el mandato y mandarle a su casa. Y es que te comento que efectivamente la cosa no va a estar fácil para cualquiera de los dos que entren a gobernar el país, porque en declaraciones el señor Noboa, ¿qué dice Daniel Noboa? Los primeros meses no van a ser un cambio radical al país. Se vienen cuestiones difíciles. Riesgo país, por ejemplo, la inversión, el turismo, o sea, y con esa estela de sangre que lamentablemente hemos sido noticia a nivel mundial con lo que acaba de pasar en las semanas anteriores al señor Villavicencio. Sin embargo, no se vislumbra un futuro prometedor para el país. Tenemos que también darle tiempo al tiempo y tiempo a los candidatos, al presidente en este caso, ¿qué va a hacer? Claro, yo sí creería que en esta segunda vuelta tenemos que escrutarles muchísimo más a los dos candidatos. Ya a veces tienes 8 candidatos y ya no alcanzas a conocer todos. Ahora tenemos 2, entonces los ciudadanos tenemos que activarnos fuertemente y escrutarles fuertemente qué va a hacer con esto, qué va a hacer con lo otro. Presénteme los planes, presénteme los proyectos, presénteme las métricas. O sea, ¿en cuánto tiempo van a bajar la cantidad de muertos? ¿En cuánto tiempo se va a meter a la cárcel a los capos del narcotráfico? Todas estas cosas tenemos que fijarnos muy atentamente a los ecuatorianos para decidir el voto, porque estamos jugándonos el futuro de nuestro país y sobre todo el futuro de nuestros hijos. Estimado Alejandro, en esta mañana es importante que tú nos ayudes con un mensaje directo para la juventud. A los jóvenes yo les diría una cosa. El otro día, dando una charla académica, una profesora de una universidad me decía que los jóvenes ya no se movilizan, que no salen, que los que salen son solo los boomers, los veteranos. Y yo les decía, ¿qué le estamos dando nosotros a los jóvenes para que salgan, para que se activen? Yo creería que los jóvenes desde su propio lenguaje, desde sus propias herramientas, tienen que activarse, tienen que buscar los planes de gobierno, tienen que acercarse a los candidatos, preguntarles, tienen las redes sociales para poder mensajearse. Ahora con un mensaje directo uno puede llegar a cualquier candidato y realmente activarse y pensar que eso es el futuro de ellos. Lastimosamente, si es que no componemos el rumbo, lo que va a terminar pasando es que ellos se tengan que ir del país con el dolor del alma. Yo ya tengo, todos mis primos menores de 40 ya no viven en el Ecuador. Imagínate. Es terrible, y mi sobrina se acaba de ir también, y es un dolor terrible, porque aquí no ven futuro. Entonces, si es que ellos no se preocupan de su propio futuro y van a tener que emigrar, los que tienen posibilidades por la vía legal, pero los que no tienen posibilidades van por la selva del Darién exponiendo la vida con coyoteros. Es terrible, es un drama horrible. Entonces, los jóvenes tienen que hacerse cargo de que es su futuro, de que es su presente también en este momento, y preocuparse muchísimo más de la política y meterse a la política, escrutarles a los candidatos, preguntarles, debatir, estar atentos y ver todas sus propuestas para tomar la mejor decisión que puedan. Alejandro, con esta pregunta yo creo que ya vamos a finalizar y es importante que me ayudes con tu opinión. Dentro de todo este panorama que se ha ventilado en nuestro país, cuánta tragedia, cuánta inseguridad, el nivel económico está por los suelos, no hay educación, no hay salud. ¿Tú consideras que realmente nuestro Ecuador está a punto de asemejarse a lo que es Venezuela actualmente? Sí, yo creo que estamos en un nivel de violencia terrible. O sea, yo tengo terror de convertirnos en el Colombia de los 80, de los 90, en Sinaloa mexicano. Es terrible. Yo viajo mucho por Latinoamérica y realmente viendo lo que pasa en esos lugares, en México, en Colombia, en Venezuela, es de un dolor terrible. Nosotros siempre fuimos un país que dentro de todo éramos una isla de paz y que aquí todo el mundo, la gente del ecuatoriano es bueno, es buena persona, pero lastimosamente cuando el narco entra y se toma un país es terrible, es una de las cosas más graves que pasan. Y yo creería que ya en Latinoamérica deberíamos hacer un solo grupo para luchar, porque pasa en Argentina, pasa en Perú, pasa en Colombia, pasa en México. Tenemos un problema grave y tenemos que demandar también a los grandes consumidores, que son los europeos y los Estados Unidos,
que se hagan cargo y que nos ayuden a pelear contra esto. Ellos tienen los recursos y tienen la tecnología para que nos ayuden realmente a enfrentar este flagelo. O sea, es una cosa que tenemos que hacer un bloque los latinoamericanos y unirnos, porque si no, vamos a desaparecer en manos de los narcotraficantes y de los asesinos. Es importante lo que acabas de manifestar, Alejandro, pero en todo caso, ¿cómo uno puede involucrarse? ¿Qué tiempo tenemos? ¿Cuántos minutos? 2 minutos. Bueno, quería que me ayudes con este tema, pero bueno, seré lo más breve posible. ¿Cómo podemos nosotros poder trabajar con los jóvenes y que se involucren en una política cuando realmente estamos siendo atacados por las mafias políticas? Lo que pasa es que nosotros, los candidatos y los políticos en general, tienen que entender que lo que es importante no es la herramienta, ni el TikTok, ni el Instagram, lo importante es la conversación. Mira, el caso de Bernie Sanders en Estados Unidos. Bernie Sanders es una persona que tiene casi 90 años, se queda dormido en los rallies o en las campañas, y sin embargo los jóvenes le aman. ¿Por qué? Porque ataca temas que les interesan a los jóvenes: el uso de la marihuana, el aborto, la defensa de la naturaleza, el cambio climático. Entonces, lo importante de los políticos es que tienen que entender que hay que conversar con los jóvenes, no tratarles como una masa ahí de gente sin pensamiento, no subestimarles, no creer que haciendo el payaso, haciendo el idiota te vas a conseguir los votos de los jóvenes, sino realmente darles conversación, motivarles a que se involucren, porque cuando tú tienes un joven motivado y que se involucra en la política, tienes un soldado para toda la vida, porque los jóvenes tienen toda esa energía que necesitan liberar y te pueden ayudar un montón. Efectivamente, es importante dinamizar la moral. La moral es atémpora y en estos tiempos es fundamental brindar a las familias ecuatorianas el respaldo y el apoyo a los hijos, básicamente a los hijos. Sabemos que tenemos un candidato joven, tenemos una mujer candidata que postulan para las presidencias de nuestro país. Es importante, es fundamental cimentar en nuestros hijos los valores principales para no ser objeto ni víctimas de corrupción. Soy Helen Garibaldi, este es el programa Identidad. Hasta la próxima. Es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en el programa Identidad. Estuvieron en cabina Helen Garibaldi y Dalton Garibaldi. Hemos llegado al final de nuestra edición. Sintonízanos el miércoles a la misma hora en tu dial Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, la primera radio pública del Ecuador. Muchas gracias por su compañía. Porque el profesionalismo y la credibilidad es nuestra identidad.